Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9:01 de la mañana de este viernes 26 de junio, último viernes de este mes, en un día de nuevo bastante frío. Por lo menos cuando yo salí de la casa hace un rato, habían exactamente 0,5 grados. Yo vivo en la comuna de Peñalolén. Obviamente, a medida que uno va bajando, esos grados van subiendo, pero una mañana bastante fría, como ha sido toda esta semana. Y esta semana también ha pasado algo bastante particular, y lo hemos visto y lo seguimos viendo hoy día. El precio del dólar ha bajado, sigue bajando, ya se encuentra cerca de los 932 pesos, mientras el cobre se ha mantenido por segundo día consecutivo sobre los $5 la libra, lo que ya empieza a, de alguna forma, a mover ciertos mercados, a mover ciertas decisiones. Sabemos que estos productos básicamente de lo que está pasando en Medio Oriente, no tanto del tema arancelario que parte desde Estados Unidos, pero es algo que hay que estar mirando. Los petróleos también siguen bajando, a pesar de que el precio de las bencinas subieron ayer aquí en Chile, pero va a haber una corrección en una o 2 semanas más. Pero cobre y dólar, cifras muy importantes en esta jornada económica de negocios en Clave Morse. Recordemos que este es un espacio donde decodificamos lo que son las empresas, los negocios, todo lo que tiene que ver con diferentes industrias. Hoy día vamos a estar hablando de 2 temas muy importantes: de los centros comerciales, primero, cómo se están preparando para esta temporada. Después vamos a estar en el segundo bloque con el nuevo presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X y en Instagram. También a través de LinkedIn, YouTube, donde cada entrevista la pueden disfrutar por separado después, independientemente que a través de YouTube también este programa sale vía streaming, Spotify y la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Bendito Residuo es una empresa que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Ya lo decíamos al principio del programa, tenemos un dólar que sigue bajando o se mantiene bajo los 940. Ahora en este momento está en 932,09. El euro en 1.091,5 pesos. El cobre, por segundo día consecutivo, sobre la barrera de los $5 la libra, está en $5,01 la libra. Los petróleos, $67,08 el barril, el Brent, y el WTI, $65,77 el barril. Con respecto a la UF, que esa extrañamente la vemos bajando, ¿no es cierto? Siempre sube, está en 39.259,23 pesos. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, el Comité de Ministros, encabezado por la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, dio luz verde al sistema de transmisión zonal Grupo 3 SE Itahue, SE Hualqui. Esto tras acoger el recurso del promotor y rechazar las reclamaciones ciudadanas. La obra contempla 406,9 kilómetros de tendido de alta tensión, 4 subestaciones nuevas, conexión a 5 existentes en Maule, Ñuble, Biobío,
y fue condicionada a estrictas medidas para proteger bosques nativos y especies amenazadas. Recordemos que además esta semana, con respecto a lo que es el medio ambiente, tomando en cuenta que el Comité de Ministros es encabezado por este ministerio, se dio a conocer de que todo lo que son los textiles iban a ser además parte de la ley REP, la ley de reciclaje. Así que son dos noticias que tienen que ver con esta cartera, que son bastante importantes, que están pasando esta semana. En otro ámbito, el Ministerio de Hacienda anunció que enviará en julio un proyecto que limitará al 5% de su ingreso el pago de contribuciones para adultos mayores propietarios pertenecientes al 60% más vulnerable. Esta medida básicamente va a beneficiar a cerca de 160.000 personas, según las estimaciones que tienen los expertos, aunque especialistas advierten que su impacto sería bastante acotado. Por otro lado, salgamos de la frontera de nuestro país. El presidente de Estados Unidos confirmó que firmó un acuerdo comercial con China tras negociaciones que se extendieron desde Ginebra hasta Londres. Aseguró que está próximo a cerrar otro muy grande con la India, aunque no entregó detalles sobre los términos. Las declaraciones forman parte de una estrategia más amplia de su administración para renegociar relaciones comerciales y además evitar la activación de nuevos aranceles recíprocos. Ya, vámonos con nuestro primer entrevistado de este viernes 27 de junio en Clave Morse. Estamos con Sebastián Castillo, gerente de asuntos gremiales de la Cámara de Centros Comerciales. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. A ver, Sebastián, primero háblanos un poquito de este gremio, ¿no es cierto? Porque muchas veces tenemos gremios bastante más grandes que reúnen. Bueno, esta semana justamente estuvimos con Susana Jiménez de la CPC, pero también hay una serie de gremios sectoriales que son muy importantes en Chile. Entonces hablan un poco de la Cámara de Centros Comerciales. ¿Cuántas empresas constituye? ¿Cuál es un poco su propósito? ¿Hace cuánto que existe? La Cámara de Centros Comerciales es una asociación gremial que actualmente reúne a 23 operadores o dueños de centros comerciales. Son más de 300 establecimientos con presencia de Arica a Magallanes y son diferentes formatos, ya sea strip center, power center, standalone o gran formato de centro comercial. El foco que tiene la Cámara de Centros Comerciales es promover el desarrollo de la industria y también abordar la conversación regulatoria en diferentes temas que son propios del sector, que es parte del comercio en general. Además, una industria, un área que está bastante extendida en nuestro país, digamos, ¿ah? O sea, desde los años 90 hemos visto cómo han crecido los centros comerciales, los malls, ¿no es cierto?, en diferentes partes de Chile, llegando a veces a ciudades incluso pequeñas, ¿ah? Efectivamente, los centros comerciales son espacios que se reconvierten permanentemente, esto de cara a respuesta a las personas y los visitantes en los diferentes territorios donde se encuentran insertos, y la verdad es que el mix de productos pero también de bienes y servicios facilita la vida de las personas en las distintas comunidades donde se encuentran insertos y han ido creciendo a través del tiempo. Por lo tanto, es un desarrollo muy próspero por parte de la industria. Bueno, la idea justamente de conversar hoy día con Sebastián es un poco cómo está impactando, cómo es la situación de todo lo que es principalmente el turismo brasilero en esta época, que empieza muy fuerte, ¿no es cierto? Y que no solamente llega a lo que son los centros invernales, sino mucho a los centros comerciales, al comercio. También hemos visto oleadas también de ciudadanos argentinos en otras ocasiones. Quizás ahora baja un poco y empieza esta oleada. Aquí ya lo vemos, la radio está justamente inserta en un espacio donde también hay un hotel y ya se ven muchos brasileros llegando. Pero antes de entrar a ese punto, quería para un poco meternos en la actualidad, ¿no es cierto? Esta semana salió un sondeo de la CNC, las marcas de retail, la Cámara de Centros Comerciales, que señaló que digamos, es muy complejo el tema de el cierre obligatorio de los centros comerciales por las elecciones, que provoca incluso caídas hasta el 10% en las ventas mensuales. ¿Ah? Cuéntame un poco desde tu sector, ¿cómo ven esto? Ustedes me imagino que han conversado esto a nivel gobierno, a nivel más político. ¿Realmente les impacta mucho el tema del cierre?
Efectivamente, Daniel, el impacto es bastante alto. Como Cámara de Centros Comerciales, nosotros promovemos la eliminación de esta restricción que afecta a los centros administrados con una misma razón social, la compatibilidad del proceso democrático y participativo con el funcionamiento normal y cotidiano de las personas. La verdad es que el espíritu de la normativa, que es de 11 años atrás, del año 2004, hoy no se sustenta. En aquel entonces el voto era de carácter voluntario, hoy, Daniel, el voto es de carácter obligatorio, con inscripción automática. Las condiciones de georreferenciación del CERVEL también han mejorado significativamente, por lo tanto, las personas entre sus locales de votación y los lugares donde recién o habitan han mejorado considerablemente. Esto está... hay un buen precedente respecto al año 2024 de las elecciones municipales y de gobernadores, en donde el día sábado que se levantó este feriado legal obligatorio y que pudo funcionar el comercio, el 55% de los votos fueron emitidos durante este día. Adicionalmente se eliminó la ley seca y también se adicionó una hora más para que los trabajadores puedan concurrir a sus locales de votación y ejercer su derecho a sufragio. Por lo tanto, el espíritu de la norma hoy en día no tiene argumentos. Nosotros hemos llevado nuestra sensibilizando a diferentes autoridades, tanto en el Ejecutivo como parlamentario en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Lo hemos llevado con la ministra Lobos, con quien estuvimos esta semana conversando respecto a este tema, con el ministro también Nicolás Grau, y también con el ministro Bocardo. Por lo tanto, hemos llevado nuestros argumentos y un poco el impacto que esto tiene tanto para los visitantes, que son los consumidores, somos todos consumidores de una u otra manera, a los trabajadores que estos días también tienen comisiones, y por supuesto que también impacta la economía, una economía que está tratando de reactivarse y empujar dados los últimos años. Claro, porque en el fondo un poco la justificación de la normativa es básicamente que los trabajadores de los centros comerciales pueden ir a votar tranquilos. Eso tú me dices que está resuelto, ¿o no? O sea, se puede resolver bien, digamos, en base a turnos, en base a diferentes temas. Efectivamente, está resuelto. El año pasado fue una buena experiencia. El día sábado, como comentaba Daniel, que se eliminó esta restricción, el comercio funcionó con normalidad, las personas realizaron sus diferentes compras de abastecimiento, reconociendo que las personas tienen diferentes patrones de consumo. Hay personas que tienen flexibilidad durante las mañanas, las tardes, los días de semana o los fines de semana, y la verdad es que el comercio funcionó con normalidad y también las personas ejercieron su derecho a sufragio en este proceso democrático y participativo. Y la verdad es que también esto es cómo funciona también tanto en países de la región como Perú, Colombia, Argentina, y también en países desarrollados como en Europa, la compatibilidad de la vida cotidiana de las personas con un proceso democrático y participativo, que además no hay ningún dato o registro del impacto que pueda tener el funcionamiento de la economía en general con un proceso democrático. Súper, ya, vámonos al tema del turismo brasileño. Obviamente también siempre es bueno, a ver si nos queda unos minutos después para que nos cuente un poco cómo está el sector de centros comerciales en general, ¿no es cierto? ¿Cómo impacta en esta época en los centros comerciales en Chile durante las vacaciones de invierno? No solamente las vacaciones de invierno, durante todo este periodo, digamos, principalmente donde están los deportes de invierno, porque eso es lo que más atrae al turista brasileño. ¿Cómo eso impacta también en los centros comerciales? Es una temporada que recién está comenzando, Daniel. Impacta es positivo para el sector y para el comercio en general. El año pasado, durante 2024, hay cifras alrededor de 800.000 brasileños que llegaron a nuestro país. Se espera que haya un aumento este año de un 5 a un 10%. En general, el turista brasileño está en la ciudad de Santiago y sus alrededores por un periodo de 5 a 6 días, y es bastante positivo para la economía en general porque son visitantes o turistas que requieren diferentes productos, pero también bienes y servicios. Y los centros comerciales son un sector bastante dinámico que se reconvierten permanentemente y han sabido elegir muy bien el producto de bienes y servicios. Por lo tanto, tanto turistas como nacionales pueden realizar sus compras en un solo lugar. Tienen en la mañana parte de supermercados, farmacias, centros oftalmológicos,
médicos, clínicas de salud, incluso centros educacionales. Después, durante el día, va abriendo un poco más lo que es retail, tiendas de vestuario, chocolatería, entre otros. Y en la tarde, el fuerte de los centros comerciales es la gastronomía y también el entretenimiento. Por lo tanto, los turistas vienen por la ciudad de Santiago, que es un buen atractivo con diferentes panoramas, y por supuesto, como comentas, los centros de esquí que están empezando su temporada y también partió un poco anticipado, lo cual es bastante positivo. Claro. Esperamos que se puedan mantener en un periodo bastante largo. Sí, o sea, claramente los centros de esquí, los centros invernales están aplaudiendo. Ya empezaron a abrir las champañas hace un par de semanas atrás. Estuvimos con Marguli de Centro de Valle Nevado hace unos días atrás y nos contaba justamente cómo dices tú, adelantado esta temporada, que de alguna forma inunda a diferentes sectores productivos e industrias como los centros comerciales. Independientemente de la cantidad de brasileños que entran a nuestro país, ¿ustedes tienen cifras o estimaciones del aumento de visitantes brasileños a los centros comerciales? ¿Tienen algún dato? Esa cifra se está actualizando. La verdad es que aumenta la afluencia de público también, como años anteriores había un flujo bastante alto de argentinos, brasileños. No tenemos la cifra actualmente exacta, pero sí se espera una estimación y un aumento de un 10%. Hay algunos datos generales de FEDETUR, pero están en desarrollo. Ya, si uno tuviera que entender un poquito la lógica del turista brasilero en los centros comerciales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? A diferencia, por ejemplo, de los argentinos. Estoy hablando de dos grupos que son los más visibles, que han aumentado en los centros comerciales en los últimos años, ¿no es cierto? De hecho, los argentinos también aumentaron bastante este año por todo lo que es el tema cambiario, ¿no es cierto? Les convenía más aquí en Chile. Pero el turista brasilero, ¿qué hace en los centros comerciales en general? Sí, hay pequeñas diferencias, no son tantas, como comentas. El turista argentino, para distinguir, viene a compras de abastecimiento, lo que es más tecnología, vestuario, dado la situación de Argentina actualmente. Y el turista brasileño usa más servicios de gastronomía, entretenimiento, recreación, junto con lo atractivo que tiene la ciudad, visitar ciertos lugares históricos que son bien icónicos de la ciudad, algunos centros comerciales también en el sector oriente, y por supuesto que los centros de esquí, pero demandan en general bastante servicio de gastronomía, peluquería, lo que es más servicio que propio, distinguiéndolo con lo que es el turista argentino, que requiere este tipo de adquisiciones, de compras de tecnología o también de vestuario. Así que hay diferencias en esa línea, pero la verdad son pequeñas diferencias. Oye, los centros comerciales, hay una preparación a veces temática un poco también desde el turista brasilero de tener actividades más pensadas hacia ello, o tener, no sé, estoy pensando el día de Brasil, no sé si existirá eso, pero hay una orientación a decir, ya, ok, los próximos meses van a venir muchos turistas brasileños, tratemos de adaptar ciertas actividades, ciertos espacios, cierta gastronomía a ese público. El mix de producto y de servicios se están pensando permanentemente en los operadores de los centros comerciales de cara a dar respuesta a este aumento de la afluencia de público, a que sea una buena experiencia de consumo, y en general este mix de producto y servicio está dado permanentemente en los centros comerciales, incluso en formatos más pequeños, también eligiendo un poco la temporada, los centros comerciales que están más cercanos a los centros de esquí en el sector oriente. Claro. Ese mix de producto está pensado también por empresa, pero también por centro comercial, claro, distinguiendo también en la ubicación geográfica donde se encuentren. Claro, la mayoría de los turistas brasileños imagino que van más a los centros comerciales justamente del sector oriente, de Las Condes, Providencia, digamos. Efectivamente, se ve una alta afluencia de público y de turistas y visitantes brasileños, principalmente en algunos centros comerciales del sector oriente, por ejemplo en Costanera Center, en Parque Arauco se ven bastantes turistas, y ahí los nacionales pueden ver también cómo se desplazan, ¿no? También por el portugués. Más familia, más personas que andan solas, en pareja. ¿Cuál es más o menos el perfil?
Son grupos familiares que vienen a compartir, a recrearse, a encontrarse, y la verdad es que los centros comerciales son lugares fundamentales para aquello. En un estudio de reputación que sacamos hace pocos meses con la consultora Ipsos, los centros comerciales son considerados buenos vecinos y valorados porque las personas pueden realizar sus compras en un único lugar. Por lo tanto, son espacios climatizados y las personas se pueden refugiar en esta temporada tanto del frío como del calor. Cuentan con iluminación, con guardias de seguridad, por lo tanto son espacios donde las personas les gusta reunirse, compartir y también llegar con la familia, por lo tanto tiene el atractivo para el turista la ciudad, pero también los centros comerciales son relevantes para o parte del itinerario de la visita. Sí, súper importante lo que tú comentas. Les recuerdo que estamos hablando con Sebastián Castillo, gerente de asuntos gremiales de la Cámara de Centros Comerciales, porque pasando a otro tema, también tenía el dato que el 86% de los encuestados en este estudio que tú comentas, ¿no es cierto?, tienen una percepción positiva del mall más cercano. Eso es tremendo, 86% es mucho. Te habla también un poco del perfil del chileno, del ciudadano chileno, pero independientemente de que en un mall finalmente tú vayas a comprar algo, a consumir algo, ¿cómo de alguna forma también se preparan para que ese público tenga esa visión positiva, o sea, con respecto a las actividades, por ejemplo? Sí, generalmente, Daniel, y aquí quiero tomar un poco el estudio de reputación. Los estudios de reputación siempre se realizan de manera particular o individual por empresa. Nosotros quisimos hacer esto de manera agregada o en su global como sector, y ahí 2 de cada 3 personas reconocen a los centros comerciales como lugares muy queridos y valorados. Y esto tiene que ver mucho con la escucha en la comunidad donde se encuentran insertos los centros comerciales. Cuando llegan preguntas respecto a si existe una tienda de souvenir, una tienda de chocolatería o una tienda, por ejemplo, para materiales para los niños del colegio, los centros comerciales con el tiempo van incorporando estos locales para dar respuesta según el espacio donde se encuentren, para dar respuesta a los consumidores que los visitan permanentemente, ya sean pensados en el formato que es más residencial o también en lugares más icónicos como estos centros comerciales que se encuentran en ciertos lugares de la ciudad o más cercanos a los centros de esquí. Por lo tanto, están pensados también en esta alta afluencia de turistas extranjeros que visitan y también requieren servicios en particular. Ahora también hay servicios en algunos malls de servicios de salud, de entretención, cine, cosas que están un poco aledañas. Hemos visto todo lo que es el tema automóviles también, cosas como aledañas al típico centro comercial. Eso ha ido cada vez más en aumento y ¿qué otras innovaciones también existen al respecto? Sí, los centros comerciales son espacios que se reconvierten permanentemente. Esto da a conocer el dinamismo que tiene el sector. Es por eso que en el estudio de reputación es considerado uno de los 3 sectores más valorados por parte de la ciudadanía. Esto seguido solo luego de supermercados y de tecnología. Esto refleja el buen momento del sector y como comentas, tiene un mix de productos muy amplio. Tenemos supermercados, farmacia, diferentes centros de salud, centros educacionales, y también se han ido integrando oficinas de atención a público, oficinas del registro civil, hay tótem de denuncia por parte de la autoridad, oficinas también del CERNAC o pequeños stands donde las personas pueden realizar tanto compras para su vida cotidiana, para su abastecimiento, pero también oficinas de atención a público. Por lo tanto, es un mix que también, y el flujo de visitantes va cambiando durante el día. En la mañana hay adultos mayores, y después durante el día ese también va cambiando por grupo etario, terminando con gastronomía y entretenimiento durante la tarde noche. Por lo tanto, son diferentes productos, bienes y servicios, y esto es una evolución que ha tenido durante los años 80, y eso es algo muy positivo para el sector, responder de buena manera a los requerimientos que tienen los diferentes visitantes y también en los diferentes horarios del día. Claro, porque esta percepción de que hay positiva de los centros comerciales no es desde el punto de vista solamente de la persona que va a un centro comercial desde afuera, sino que también desde los vecinos. Se considera un buen vecino. Entonces, me encantaría saber también cómo los malls y los centros comerciales un poco están mirando a esos vecinos que están alrededor, a
la comuna donde están insertados, las comunidades. Yo he visto, por ejemplo, algunos malls que tienen ferias de emprendedores y de emprendedoras que son a veces gente que vive en el sector aledaño. Hay temas sostenibles también. ¿Cómo ha cambiado un poco esa mirada hacia los vecinos directos? Que no necesariamente van a comprar o no al mall, pero de alguna forma se ven impactados por la construcción y todo lo que es la generación que lleva un centro comercial grande, digamos. Así es. Los centros comerciales, lo más importante, Daniel, es que los centros comerciales han sabido escuchar a las personas que los visitan, que los rodean, que se encuentren en su entorno. Y como comentas, los centros comerciales al interior, sus locatarios, el 80% son pymes y MIPES, son pequeños emprendedores que claro, se instalan en un centro comercial por diferentes características y argumentos. Los centros comerciales, como comentaba, son lugares climatizados, que tienen vigilancia, están muy articulados también con la autoridad y con las policías, por lo tanto, entregan ciertas garantías. Y la tendencia es, para responder a las personas y a los visitantes, elegir muy bien este mix de productos y servicios, y aquí juegan un rol muy importante los pequeños emprendedores que hoy en día están al interior de los centros comerciales, y en muchos de ellos hay permanentemente ferias de emprendedores que en algún momento eran en algunos fines de semana, los días viernes, pero ahora son de manera permanente, y también darle la oportunidad a los diferentes emprendedores. Por lo tanto, también van cambiando en el tiempo los emprendedores que participan y están al interior de los centros comerciales. Oye, qué interesante lo que comentaste de la seguridad, porque claramente ese es un tema bastante recurrente e importante, no solamente en la ciudadanía, sino también en los centros comerciales. En un país que hay una sensación, y efectivamente han aumentado los casos de inseguridad, de robos, de un montón de hechos de delincuencia. Entonces, ¿cómo los centros comerciales también ven eso y qué medidas han tomado para que finalmente el centro comercial no sea un centro también donde se generen esos tipos de problemas, digamos? Así es. A los centros comerciales algo que nos preocupa permanentemente. Tenemos por parte de la ciudadanía, y en un estudio con la Universidad del Desarrollo, en una encuesta de percepción, el 78% de las personas declaran sentirse seguras y resguardadas al interior de los centros comerciales. Esto, Daniel, está dado porque los centros comerciales han invertido en mayor dotación de guardias, de vigilantes, en implementación de tecnología, y también en una articulación permanente con diferentes autoridades, con los municipios, con las policías, tanto carabineros como PDI, y también con el Ministerio Público. Por lo tanto, las personas se sienten resguardadas y seguras al interior del centro comercial, y es un trabajo permanente, diario, que realizan los centros comerciales, tanto para el interior del centro comercial como también en su perímetro o en su entorno. Sebastián Castillo, gerente de asuntos gremiales de la Cámara de Centros Comerciales, contándonos un poco no solamente acerca de cómo se preparan para esta afluencia bastante fuerte del turismo desde Brasil, sino hablando de otros temas, obviamente, requerimientos de alguna forma o voz que ustedes han tenido con respecto a que ojalá no se elimine este cierre, ¿no es cierto?, temporal durante las elecciones, hablando un poco de sostenibilidad de los centros comerciales, nuevas tendencias. Se me quedan un par de preguntas, pero te vamos a invitar de nuevo. Gracias, Daniel, por la invitación. Ya, gracias a ti también. Gracias, buenos días. Bueno, y antes de irnos a la tanda comercial, les quiero comentar que a la vuelta de todo lo que es la publicidad, vamos a estar hablando con José Manuel Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, sobre obviamente lo que fue esta negociación que finalmente llegó a dar a luz, que es el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, y otros temas que tienen que ver con el mundo laboral desde el punto de vista de los trabajadores. Así que quédense en línea y volvemos en un par de minutos.